Hay un momento que muchos hombres recuerdan, aunque casi nunca lo dicen en voz alta. No es un gran evento, no es una pelea, no es algo dramático, es algo mucho más silencioso. Un día te das cuenta de cómo te tratan las personas. Tal vez estás con un grupo de amigos y alguien hace una broma a tu costa. Todos se ríen. Tú también te ríes, pero algo se siente extraño. No fue la broma, fue la facilidad con la que lo hicieron. O quizá estás en el trabajo. Alguien te interrumpe mientras hablas. Continúan hablando encima de ti, como si tu opinión no pesara demasiado. Y en ese momento empiezas a notar un patrón. La gente te interrumpe. La gente te habla por encima. La gente asume que vas a aceptar lo que sea. No es que te falten el respeto de forma abierta. Es algo más sutil que eso. Simplemente no te toman muy en serio. Y la parte difícil de aceptar es esta. Muchas veces no tiene que ver con tu trabajo, tu inteligencia o tus intenciones. Tiene que ver con pequeñas señales que envías todos los días sin darte cuenta. La forma en que hablas, la forma en que reaccionas, la forma en que intentas evitar incomodar a los demás. Muchos hombres creen que ser buen tipo automáticamente genera respeto. Creen que si son amables, si son comprensivos, si siempre intentan mantener la paz, los demás lo van a valorar. Pero la realidad social no funciona así. Las personas no solo escuchan lo que dices, observan cómo te comportas. Observan si dudas antes de hablar. Observan si cambias de opinión cuando alguien cuestiona la tuya. Observan si necesitas que todos estén de acuerdo contigo para sentirte cómodo. Y cuando esas señales se repiten, algo ocurre. Empiezan a colocarte en una categoría mental. No es algo que digan en voz alta, pero lo sienten. Este tipo es fácil de manejar. No lo hacen necesariamente con mala intención. Es simplemente cómo funcionan las dinámicas humanas. Las personas prueban los límites de los demás constantemente. Y cuando alguien no tiene límites claros, el respeto empieza a desaparecer poco a poco. Lo curioso es que la mayoría de los hombres que pasan por esto no lo notan durante años, porque por dentro sienten que están haciendo lo correcto. Están siendo educados, están evitando conflicto, están tratando de ser agradables. Pero desde afuera, lo que muchos ven es otra cosa. Ven inseguridad, ven necesidad de aprobación, ven a alguien que siempre intenta acomodarse a lo que los demás quieren. Y cuando eso ocurre, el trato hacia ti cambia. Las bromas empiezan a ser más frecuentes, las interrupciones más comunes. Tus opiniones pesan un poco menos en la conversación, hasta que un día lo notas. Ese pequeño momento incómodo donde algo dentro de ti dice, «Espera, ¿siempre me han tratado así?» Y ahí empieza la verdadera reflexión. Porque la mayoría de las veces el problema no es quién eres. El problema son ciertos hábitos que aprendiste sin darte cuenta. Pequeños comportamientos que parecen inofensivos, pero que comunican debilidad de forma constante. La buena noticia es que estos hábitos no son parte de tu personalidad, son patrones. Y los patrones se pueden cambiar. Pero primero hay que verlos con claridad, porque muchos hombres pasan años repitiendo los mismos comportamientos sin entender por qué el respeto de los demás nunca llega de verdad. Y la mayoría de esos comportamientos se pueden resumir en 6 movimientos muy comunes. 6 hábitos que parecen normales, pero que lentamente hacen que los demás te perciban como alguien fácil de ignorar. El primero es uno que casi todos los hombres han hecho alguna vez. Buscar aprobación constantemente. Muchos hombres no se dan cuenta de que lo hacen. No lo sienten como buscar aprobación. Ellos lo ven como ser educados, ser considerados, tratar de explicar bien las cosas. Pero desde afuera el comportamiento se ve diferente, empieza con pequeños detalles. Alguien te hace una pregunta simple y en lugar de responder de forma directa, empiezas a explicar demasiado. Bueno, pensé que quizás sería mejor hacerlo así, aunque no estoy seguro. ¿Tú qué crees? O tomas una decisión y de inmediato sientes la necesidad de justificarla. No es que quisiera hacerlo así, pero parecía la mejor opción. A veces ni siquiera estás siendo cuestionado, pero igual sientes la necesidad de defender tu elección. Ese es uno de los signos más claros de búsqueda de aprobación. No es lo que dices, es la energía detrás de lo que dices. Es esa sensación de que necesitas que los demás estén de acuerdo contigo para sentirte cómodo.
Y las personas perciben eso muy rápido. No porque estén analizando tu psicología, simplemente lo sienten. Cuando alguien habla con seguridad, sus palabras suelen ser simples, cortas, directas, pero cuando alguien está buscando aprobación, su forma de hablar cambia. Empieza a suavizar todo lo que dice. Agrega explicaciones innecesarias. Hace pausas esperando señales de aceptación. Mira las caras de los demás para ver si están de acuerdo. Todo esto comunica algo sin necesidad de decirlo. Comunica duda. Y cuando una persona transmite duda constantemente, ocurre algo interesante. Los demás empiezan a confiar menos en sus decisiones. Incluso si esas decisiones son buenas, no es porque las ideas sean malas, es porque la forma en que se presentan no transmite convicción. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien dice, creo que podríamos intentar esto, se siente diferente a cuando alguien dice, vamos a intentar esto. La primera frase busca permiso. La segunda simplemente toma la iniciativa. Y aquí está el problema. Muchos hombres crecieron aprendiendo que ser aceptado es muy importante. Aprendieron a evitar incomodar a los demás. Aprendieron a explicar sus decisiones para que nadie se moleste. Aprendieron a buscar pequeñas señales de aprobación en cada conversación. Pero con el tiempo ese hábito empieza a afectar cómo los demás los perciben, porque cuando alguien siempre busca aprobación, parece que no confía en sí mismo. Y cuando una persona no parece confiar en sí misma, los demás tampoco lo hacen. La ironía es que la mayoría de estos hombres sí tienen buenas ideas, sí tienen buenas intenciones, pero las entierran bajo una capa constante de justificación. Es como si cada decisión necesitara un permiso invisible del grupo. Y con el tiempo, esa dinámica cambia tu posición en las conversaciones. Dejas de ser alguien que guía la conversación y te conviertes en alguien que espera validación. La buena noticia es que romper este hábito no requiere cambiar tu personalidad. No significa volverte agresivo. No significa ignorar la opinión de los demás. Significa algo mucho más simple. Tomar decisiones sin sentir que debes justificarlas constantemente. Hablar de forma clara. Y aceptar que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Porque cuando un hombre deja de buscar aprobación, algo cambia inmediatamente. Su forma de hablar se vuelve más tranquila, más directa, más segura. Y curiosamente, cuando dejas de buscar aprobación, es cuando la gente empieza a respetar más lo que dices. El siguiente hábito es todavía más común. De hecho, muchos hombres lo hacen tantas veces al día que ni siquiera lo notan. Pedir perdón por cosas que ni siquiera necesitan una disculpa. Hay hombres que dicen, lo siento tantas veces al día, que deja de significar algo. Lo dicen cuando alguien los interrumpe. Lo dicen cuando hacen una pregunta. Lo dicen incluso cuando otra persona se equivoca. Perdón, ¿puedo decir algo? Perdón. Creo que hubo un malentendido. Perdón. No quería molestar. Al principio parece educación. Y claro, saber disculparse cuando realmente te equivocas es una señal de madurez. Pero eso no es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la disculpa automática. Ese lo siento que aparece en situaciones donde nadie te pidió disculpas. Ese perdón que usas simplemente para ocupar espacio sin incomodar a nadie. Muchos hombres desarrollan este hábito muy temprano. Aprenden que causar incomodidad es algo malo. Aprenden que es mejor suavizar todo, que es mejor pedir perdón antes de que alguien se moleste. Así que empiezan a usar la disculpa como una especie de escudo social. Pero con el tiempo, ese escudo envía un mensaje muy claro. Comunica que sientes que estás haciendo algo mal, incluso cuando no lo estás. Imagina dos situaciones. En la primera, alguien llega 5 minutos tarde a una reunión y dice, «Perdón, el tráfico estaba imposible». Eso tiene sentido. Hubo un error. La disculpa es apropiada. Ahora imagina otra situación. Alguien quiere hablar en una conversación y dice, «Perdón, ¿puedo agregar algo?» ¿Por qué pedir perdón? No hiciste nada incorrecto. No interrumpiste de forma irrespetuosa. Solo quieres participar. Pero ese pequeño perdón cambia completamente la dinámica. Es como si estuvieras diciendo, no quiero incomodar, no quiero ocupar demasiado espacio. Y cuando repites ese patrón durante meses o años, las personas lo registran. Empiezan a verte como alguien que constantemente se coloca un paso atrás.
Alguien que siempre está tratando de no molestar demasiado. Y el problema es que el respeto rara vez crece en ese espacio. Porque el respeto no viene de minimizarte constantemente. Viene de actuar con naturalidad dentro de tu propio espacio. Un hombre seguro no evita disculparse cuando se equivoca, pero tampoco se disculpa por existir. No pide perdón por hablar. No pide perdón por hacer una pregunta. No pide perdón por tener una opinión. Simplemente participa, y cuando ocurre un error real, entonces sí reconoce su responsabilidad. Sin drama, sin exceso, solo lo necesario. Cuando eliminas esas disculpas automáticas, algo curioso ocurre. Tus palabras empiezan a tener más peso, porque cada frase deja de empezar con una señal de inseguridad. Y poco a poco, las personas empiezan a percibir algo diferente. No arrogancia, no agresividad, simplemente alguien que no siente que necesita pedir permiso para estar presente. El siguiente hábito suele ser aún más difícil de romper, porque está conectado con algo que muchos hombres temen profundamente. Hay una palabra muy simple que muchos hombres evitan durante años. No. No porque no la conozcan, sino porque lo que viene después de decirla puede ser incómodo. Alguien te pide un favor cuando ya estás cansado. Claro, no hay problema. Un amigo quiere hacer planes cuando preferirías descansar. Sí, vamos. En el trabajo te piden asumir una responsabilidad extra que realmente no quieres. Está bien, yo lo hago. Y así, poco a poco, empiezas a decir sí a cosas que en realidad no quieres hacer. No porque seas débil, sino porque quieres evitar una sensación muy específica. La incomodidad. Decir no puede generar silencio, puede generar una cara de sorpresa, a veces incluso una pequeña tensión en la conversación. Y para muchos hombres esa tensión se siente como algo que deben evitar. Así que dicen que sí. Una vez. Luego otra más. Hasta que sin darse cuenta su tiempo empieza a pertenecer más a los demás que a ellos mismos. Pero aquí está el problema. Cada vez que dices sí, cuando realmente quieres decir no, estás enviando un mensaje silencioso. Un mensaje que dice, mis límites son flexibles. Las personas perciben eso rápidamente. No siempre de forma consciente, pero lo perciben. Y cuando alguien parece no tener límites claros, algo cambia en la dinámica. Empiezan a pedir más favores, más tiempo, más energía. No necesariamente porque quieran aprovecharse, sino porque has mostrado que probablemente vas a aceptar. Lo curioso es que muchos hombres creen que decir sí constantemente hará que los demás los aprecien más. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario. Cuando alguien siempre está disponible, su tiempo empieza a parecer menos valioso, porque nunca hay un límite claro. En cambio, cuando un hombre sabe decir no de forma tranquila, algo diferente ocurre. Su tiempo se percibe como algo que tiene valor. No necesita levantar la voz. No necesita justificarse durante 5 minutos. Simplemente puede decir algo como, no puedo esta vez, o hoy no me viene bien. Sin explicaciones largas, sin disculpas excesivas, solo claridad. Y algo interesante pasa cuando empiezas a hacer esto. Al principio puede sentirse extraño. Tal vez notes una pequeña pausa en la conversación. Tal vez alguien pregunte, ¿por qué? Pero con el tiempo, las personas empiezan a ajustar su comportamiento. Empiezan a entender que tu tiempo no está siempre disponible, que tienes prioridades, que tienes límites. Y curiosamente, eso suele generar más respeto, no menos, porque los límites claros cambian la forma en que los demás interactúan contigo. El hombre que nunca dice no termina viviendo una vida llena de compromisos que no eligió. El hombre que aprende a decir no con calma empieza a recuperar algo muy importante: control sobre su propio tiempo. Pero hay otro comportamiento que también revela inseguridad muy rápido. No tiene que ver con decir sí. Tiene que ver con algo que muchos hombres hacen después de tomar una decisión: intentar explicarla demasiado. Hay un momento en muchas conversaciones donde alguien toma una decisión simple y luego empieza a explicarla durante 5 minutos. No porque alguien lo haya pedido, sino porque siente la necesidad de justificarla. Puede ser algo pequeño. Voy a irme temprano hoy, porque mañana tengo que levantarme temprano, y además pensé que tal vez sería mejor descansar. O algo aún más simple.
Alguien cambia de opinión sobre un plan y comienza a explicar cada detalle de por qué lo hizo. Cuando lo escuchas desde afuera, se nota algo curioso. La explicación no es realmente para informar. Es para evitar que alguien piense mal. Es una forma de prevenir el juicio antes de que aparezca. Muchos hombres desarrollan este hábito sin darse cuenta. Cada decisión se convierte en una pequeña defensa. Cada acción viene acompañada de una justificación larga. Es como si hubiera una presión invisible de demostrar que todo lo que haces tiene sentido. Pero aquí está el detalle importante. Las personas que se sienten seguras con sus decisiones rara vez sienten esa necesidad. No porque crean que siempre tienen razón, sino porque no sienten que cada elección deba ser aprobada por el grupo. Piensa en algo sencillo. Si alguien dice, «¿me voy?», eso es suficiente información. Pero cuando alguien dice, «me voy», pero no es porque no quiera estar aquí, solo que mañana tengo que levantarme temprano. Y además hoy fue un día largo. La energía cambia. La explicación empieza a sonar como una defensa. Y cuando esto se repite constantemente, las personas perciben algo muy específico. Perciben que esa persona teme ser malinterpretada, teme incomodar, teme que alguien no esté de acuerdo. Así que intenta cubrir todas las posibles reacciones antes de que aparezcan. Pero lo curioso es que el exceso de explicación suele generar el efecto contrario. En lugar de transmitir seguridad, transmite duda. Porque cuando alguien realmente está tranquilo con una decisión, la comunica de forma simple, sin rodeos, sin largos discursos. No significa que nunca expliques algo. Claro que hay momentos donde una explicación es necesaria, en el trabajo, en una conversación importante, cuando alguien necesita contexto. Pero lo que estamos hablando aquí es del hábito automático, esa sensación de que debes justificar cada pequeño movimiento. Cuando un hombre deja de hacer esto, algo cambia inmediatamente en su presencia. Sus palabras se vuelven más claras, más directas. Las decisiones suenan firmes, incluso cuando son simples. Y lo más interesante es que las conversaciones se vuelven más ligeras, porque ya no hay esa presión constante de defender cada cosa que haces. Pero hay otro comportamiento que puede afectar la forma en que los demás te perciben incluso más rápido. No tiene que ver con lo que dices, tiene que ver con cómo reaccionas cuando algo te molesta o cuando alguien te critica. Hay algo que las personas notan muy rápido en cualquier grupo. No es tu ropa, no es tu trabajo, ni siquiera es lo que dices. Es cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Alguien hace una crítica, alguien hace una broma, alguien no está de acuerdo contigo. Y en ese momento aparece la reacción. El tono de voz cambia, el cuerpo se tensa. Empiezas a explicar por qué no es así, por qué están equivocados, por qué no deberían decir eso. Muchas veces ni siquiera es una reacción agresiva. A veces es defensiva. Intentas aclarar todo. Intentas corregir la percepción inmediatamente. Pero desde afuera, lo que las personas ven es otra cosa. Ven que algo te afectó. Ven que tocaron un punto sensible. Y cuando alguien puede provocar una reacción fuerte con una simple frase, algo ocurre en la dinámica social. Esa persona se vuelve predecible. Las personas saben que pueden presionar cierto botón y obtendrán una reacción. Y cuando eso sucede, el control de la situación ya no está en tus manos. Porque ahora tu estado emocional depende de lo que otros digan. Muchos hombres creen que reaccionar rápido demuestra fuerza. Creen que defenderse inmediatamente muestra carácter. Pero en realidad, muchas veces comunica lo contrario. Comunica que no tienes control sobre tu reacción. Y el autocontrol es una de las señales más claras de madurez. Piensa en los hombres que generan más respeto en una sala. Rara vez son, los que reaccionan a cada comentario. No se apresuran a defender cada pequeña crítica. No sienten la necesidad de ganar cada discusión. Cuando alguien dice algo provocador, simplemente lo escuchan. A veces responden con calma. A veces ni siquiera responden. Porque entienden algo importante. No cada comentario merece tu energía. No cada broma necesita una defensa. No cada crítica requiere una explicación inmediata. Cuando un hombre aprende a controlar sus reacciones, algo cambia en cómo los demás interactúan con él. Las provocaciones empiezan a desaparecer. Las bromas excesivas se reducen. Porque ya no hay una reacción fácil que obtener. Y curiosamente,
La conversación empieza a moverse en un nivel diferente, más tranquilo, más equilibrado. El autocontrol no significa que nada te afecte, significa que eliges cuándo reaccionar y cuándo no. Ese simple cambio transforma la manera en que los demás perciben tu presencia. Pero todavía hay un último hábito que puede debilitar la imagen de un hombre más que todos los anteriores. Y es uno que muchas personas creen que es una virtud: intentar agradar a todo el mundo. Muchos hombres pasan años intentando ser el tipo de persona que a todos les cae bien. El que siempre está de acuerdo. El que nunca genera tensión. El que mantiene la paz en cualquier situación. En la superficie parece algo positivo. Después de todo, ¿qué tiene de malo ser alguien agradable? El problema aparece cuando agradar a los demás se convierte en una prioridad constante, porque cuando eso ocurre empiezas a cambiar pequeñas cosas de ti mismo dependiendo de con quién estás. Con un grupo dices una cosa, con otro grupo dices algo diferente, ríes de bromas que realmente no te parecen graciosas, asientes a opiniones con las que en realidad no estás de acuerdo, no porque creas en ellas, sino porque no quieres incomodar a nadie. Al principio parece inofensivo, solo estás tratando de mantener una buena atmósfera, pero con el tiempo algo empieza a ocurrir. Tu verdadera opinión aparece cada vez menos. Tu personalidad empieza a suavizarse demasiado, y poco a poco te conviertes en alguien que se adapta a todos, pero que realmente no muestra quién es. Las personas perciben esto más rápido de lo que imaginas. No siempre saben explicarlo, pero sienten algo. Sienten que ese hombre siempre está tratando de caer bien, que mide cada palabra, que evita cualquier posición que pueda generar desacuerdo. Y cuando alguien intenta agradar a todos, ocurre algo curioso. Termina siendo respetado por muy pocos. Porque el respeto no viene de estar siempre de acuerdo. Viene de tener una postura clara. Viene de poder decir lo que piensas con calma, incluso si no todos están de acuerdo. Un hombre que intenta agradar a todo el mundo termina viviendo en una posición incómoda, siempre evaluando el ambiente, siempre ajustando su comportamiento, siempre cuidando que nadie se moleste demasiado. Eso consume una cantidad enorme de energía mental. En cambio, cuando un hombre deja de intentar agradar a todos, algo cambia. No se vuelve grosero, no se vuelve conflictivo, simplemente deja de editar su personalidad para encajar en cada situación. Puede estar de acuerdo cuando realmente lo está, y puede estar en desacuerdo cuando algo no le parece correcto. Sin tensión, sin drama, solo honestidad. Y curiosamente, cuando alguien deja de intentar agradar a todo el mundo, empieza a atraer respeto de forma más natural. Porque ahora las personas sienten algo diferente, sienten autenticidad, y eso es mucho más raro de lo que parece. Pero aquí llega una parte importante de esta conversación. Cuando un hombre deja atrás todos estos hábitos, algo empieza a cambiar lentamente en su vida diaria. No es un cambio dramático, no ocurre de un día para otro, pero las interacciones empiezan a sentirse diferentes. Y ese es el momento donde muchas cosas comienzan a acomodarse. Cuando un hombre empieza a dejar atrás estos comportamientos, el cambio no suele ser inmediato. No es como encender un interruptor. Al principio, lo único que cambia es algo interno. Empiezas a notar cosas que antes hacías en automático. Notas cuando estás a punto de pedir perdón sin razón. Notas cuando sientes la urgencia de explicar demasiado. Notas cuando quieres decir sí, aunque realmente prefieres decir no. Y en esos pequeños momentos aparece una decisión, una pausa. En lugar de reaccionar como siempre, eliges algo diferente. Tal vez respondes con menos palabras. Tal vez no das la explicación larga que antes dabas. Tal vez simplemente dices, no puedo hoy. La primera vez puede sentirse extraño, porque estás rompiendo patrones que probablemente llevas años repitiendo. Pero después de un tiempo empiezas a notar algo interesante. Las personas empiezan a interactuar contigo de otra manera, no porque hayas cambiado quién eres, sino porque tu comportamiento ya no transmite la misma inseguridad. Las conversaciones se sienten más equilibradas. Las interrupciones se vuelven menos frecuentes. Las bromas que antes cruzaban ciertos límites empiezan a desaparecer. No siempre de forma consciente, pero las personas perciben que algo es diferente, que ya no reaccionas igual, que ya no buscas aprobación en cada frase,
que ya no estás intentando acomodarte constantemente. Y cuando eso ocurre, la dinámica cambia. No necesitas levantar la voz para que te escuchen. No necesitas demostrar nada, simplemente estás presente de una forma más tranquila, más clara, más firme. Y aquí hay algo importante que muchos hombres descubren en este punto. No se trata de actuar más duro, no se trata de parecer dominante, se trata de algo mucho más simple. Dejar de comportarte desde la inseguridad, porque cuando eliminas esos pequeños hábitos, las disculpas innecesarias, la búsqueda constante de aprobación, la incapacidad de poner límites, tu presencia cambia. Naturalmente, empiezas a hablar menos, pero con más claridad. Empiezas a reaccionar menos, pero con más control. Empiezas a tomar decisiones sin sentir que necesitas justificarlas. Y lo curioso es que todo esto no hace que te vuelvas distante. De hecho, muchas veces hace lo contrario. Las conversaciones se vuelven más auténticas, porque ya no estás tratando de mantener una imagen agradable todo el tiempo. Simplemente estás siendo directo. Y esa simplicidad tiene un efecto muy fuerte en cómo te perciben los demás. Pero hay una verdad final que muchos hombres tardan años en entender. Una verdad que explica por qué estos pequeños cambios tienen tanto impacto en la forma en que el mundo responde a ti. Muchos hombres creen que el respeto se gana haciendo cosas grandes. Tener un buen trabajo, tener dinero, tener éxito visible. Y claro, esas cosas pueden influir. Pero en la vida diaria el respeto suele construirse de una forma mucho más simple. Se construye en los pequeños momentos. En cómo hablas cuando entras en una conversación. En cómo reaccionas cuando alguien no está de acuerdo contigo. En cómo manejas la incomodidad cuando necesitas poner un límite. Las personas observan estos detalles constantemente. No lo hacen como un análisis consciente. Simplemente lo perciben. Perciben si alguien se disculpa demasiado. Perciben si alguien cambia de opinión apenas siente presión. Perciben si alguien necesita que todos estén de acuerdo con él para sentirse cómodo. Y cuando esos patrones se repiten, las personas forman una impresión silenciosa. Este hombre duda de sí mismo. Y cuando esa percepción aparece, el respeto se vuelve más difícil de construir. No porque los demás sean crueles, sino porque la confianza en alguien empieza con la forma en que esa persona se presenta al mundo. Si un hombre constantemente transmite inseguridad, los demás lo sienten. Y si transmite tranquilidad y claridad, también lo sienten. Aquí está la parte incómoda. Nadie va a sentarse contigo para explicarte esto. Nadie va a decir, mira, te tratamos así porque siempre te disculpas demasiado. O te interrumpimos porque nunca mantienes tu posición. La mayoría de estas dinámicas ocurren en silencio. Simplemente se reflejan en cómo las personas interactúan contigo, en quién habla encima de quién, en quién toma la iniciativa, en quién parece ocupar su espacio con naturalidad. El respeto no suele aparecer después de un gran discurso. Aparece después de cientos de pequeños comportamientos consistentes. Después de muchas conversaciones donde no buscas aprobación. Después de muchos momentos donde mantienes la calma cuando otros reaccionan. Después de muchas situaciones donde dices no, sin sentir que debes disculparte por ello. Es ahí donde algo empieza a cambiar. Las personas empiezan a percibir algo diferente. No necesariamente dominancia, no arrogancia, simplemente estabilidad. Y la estabilidad es una de las cualidades que más respeto genera en cualquier entorno. Porque las personas confían más en alguien que parece tranquilo dentro de sí mismo. Alguien que no necesita adaptarse constantemente a la presión social. Pero hay algo más importante que todo esto. Algo que muchos hombres descubren cuando finalmente dejan atrás estos hábitos. Y tiene menos que ver con cómo los demás te ven, y más con cómo empiezas a verte a ti mismo. Cuando un hombre empieza a dejar atrás estos hábitos, el cambio más grande no ocurre afuera, ocurre dentro. Al principio puede que lo notes en cosas pequeñas. Hablas un poco menos, pero tus palabras suenan más claras. Dejas de explicar cada decisión. Dejas de pedir perdón por cosas que nunca fueron un error, y poco a poco aparece una sensación diferente. Tranquilidad. Ya no estás caminando por cada conversación intentando evitar incomodar a alguien. Ya no estás revisando mentalmente cada palabra para asegurarte de que todos estén de acuerdo. Simplemente hablas. Simplemente participas. Simplemente ocupas tu espacio. Y algo curioso ocurre cuando eso pasa.
empiezas a confiar más en ti mismo. No porque alguien te haya dado permiso, no porque hayas leído una frase motivacional, sino porque tus acciones empiezan a alinearse con cómo